Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos al webinar del día de hoy, de 6 de julio de 2022, en el que analizaremos los nuevos retos de la industria LegalTech. Y, bueno, a continuación me presentaré brevemente, introduciré algunos puntos que veremos hoy, ¿no? Y al final, pues, como decía Nelson, habrá un turno de preguntas al que estaré a vuestra entera disposición. Soy Manuel Gil, me presento brevemente, soy especialista digital en finanzas. Mi área de trabajo es el sector de la tecnología de registro distribuido, FinTech y LegalTech. Tengo estudios en Italia y en Ciudad de México, donde tengo constancia que hay algunos oyentes, en el Tecnológico de Monterrey, donde además cuento con un año de experiencia en una firma internacional, ¿no?, de fuerte presencia en Latinoamérica. También he tenido oportunidad de ejercer la docencia en diversas escuelas, entre ellas de Adler Business School. Y bueno, pues no he venido aquí para hablar solo de mí, vamos a hablar de los contenidos que veremos el día de hoy. Vamos a empezar por lo más básico, que es identificar qué es LegalTech. Esto nos va a permitir hacer un filtro, ¿no?, de diferenciar las soluciones clave dentro del sector. También vamos a hablar de algoritmos, es decir, de tecnología, y entender la problemática que plantean las tecnologías disruptivas. También hablaremos de la situación de mercado, es decir, de qué players intervienen en la industria LegalTech. Y, por último, estaremos en disposición de entender los retos de la industria y los retos que plantean en el sector. Lo primero, ¿qué es LegalTech? LegalTech es un sector en el que se ofrecen soluciones tecnológicas, ¿no?, al mundo jurídico. La tecnología trabaja para el derecho, veremos cómo hay diferentes soluciones dentro del sector LegalTech. No existe una definición concreta de LegalTech, pero tenemos tres elementos que son diferenciales, ¿no?, que primero es la innovación, segundo es el sector legal y tercero, una tecnología disruptiva. Entraremos a analizar pormenorizadamente, ¿no?, lo que dé tiempo a cada una de ellas. Estos tres elementos tienen que estar presentes para considerar una solución dentro del sector LegalTech. A continuación, pasamos a analizar primero la innovación en el sentido de aportar una solución no necesariamente nueva dentro del sector legal, usando, eso sí, muy importante, una tecnología disruptiva. Por lo que veremos que la innovación no va tanto a la solución y no pretende inventar la rueda, ¿no?, sino que va ligada a la tecnología, que nos enfocaremos posteriormente sobre todo en cuanto a la inteligencia artificial. Segundo, como decía, es el sector legal. Como ya he mencionado, veremos profundamente tanto los diferentes actores del ecosistema LegalTech, como hago referencia al mundo jurídico, referencia a cada uno de los actores que integran la vida diaria jurídica tanto del sector privado como del sector público. Y tercero, la tecnología, que en este caso, una tecnología disruptiva, específicamente el tipo de tecnología nos ayuda a revolucionar el sector LegalTech, y no cualquier tipo de tecnología, también identificar proyectos que no tienen una tecnología disruptiva, pero que son igualmente válidos, ¿no?, aunque no tengan tanta relación con el sector LegalTech o que no tengan una tecnología o un fuerte componente tecnológico. Es decir, que sin ninguno de estos tres elementos de innovación, sector legal y tecnología disruptiva, no puede ser una solución válida dentro del sector LegalTech. Podríamos estar hablando por ejemplo, de un chatbot, igual podríamos estar hablando de una herramienta de Microsoft Word. ¿Es útil? Sí. ¿Es LegalTech? Pues no, en este caso, aunque independientemente se aporte una utilidad en alguno de los procesos. En definitiva, tendremos que tener el elemento de innovación y estar dentro del sector legal y usar la tecnología disruptiva que produzca un impacto real en los procesos de automatización y suponga un ahorro de costes o de tiempo, o tenga un impacto en el conocimiento y en el know-how. Vamos a continuar hablando de algoritmos. Estas son las tecnologías disruptivas que comentaba anteriormente, en la anterior diapositiva. Por ejemplo, si hablamos de un chatbot que simplemente da respuestas predeterminadas sin una inteligencia artificial o un big data o un machine learning que nos extraiga información de esa interacción con los usuarios o los clientes para arrojar información válida en un proceso, no es LegalTech. Es decir, tendremos que tener una herramienta de tecnología disruptiva para arrojar
información útil para los procesos. No tengo nada en contra de los chatbots, ¿no? Sino pueden ser muy útiles, pero si no hay una tecnología disruptiva detrás, estamos ante una solución tecnológica, pero que no es gigante. Actualmente tenemos soluciones tecnológicas sobre la mesa que aportan soluciones constantemente. Cada una de ellas necesitaría más de un año, ¿no? para estudiarlas, pero cada una de ellas, y las que están por venir, son capaces de aportar soluciones al sector legal tech. Tenemos también la realidad virtual, el Big Data, la minería de datos, ¿no? Que sirve para alimentar el Machine Learning. Tenemos blockchain, tenemos IoT y sobre todo la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías actuales que más está cambiando el sector legal tech. Estas tecnologías no hay que verlas tampoco como tecnologías aisladas, no son tecnologías islas, sino que están interrelacionadas unas con las otras, aportando una solución diferente, ¿no? en cada contexto. En definitiva, el usuario final no le importa la tecnología detrás, pero sí será una tecnología disruptiva que avance significativamente en los costes y en la gestión, ¿no? del conocimiento. Es decir, el usuario final pues no está tan al pendiente de qué solución, si estamos usando Machine Learning o si es blockchain. Es decir, el usuario final, en definitiva, lo que quiere es que se le ahorren los costes o que la gestión del conocimiento sea más eficiente, ¿no? O los procesos del tiempo se acorten. Empezando por la realidad virtual, no aporta actualmente muchas soluciones, ¿no? En el sector legal tech de forma directa, pero una tecnología a tener en cuenta es la realidad virtual para otras disciplinas, sobre todo en el apartado del entretenimiento. Va a dar lugar a un replanteamiento general de los derechos de autor y cómo estos juegan unos con los otros, dando lugar a situaciones jurídicas a proteger. También estudios en criminología y para el uso de realidad virtual para entender mejor el proceso como prueba judicial. También en el apartado de la prueba judicial, ¿no? Con una realidad más exacta para poder transformar, al igual que un vídeo, una prueba, una grabación, para representar mediante realidad virtual lo que se desee ventilar en un juicio. También la realidad aumentada. En cuanto al Machine Learning y el Big Data, son tecnologías diferentes, pero se retroalimentan la una con la otra y de nada sirve una gran cantidad de datos si no hay una inteligencia para sacar valor de ellos. Y de nada sirve un sistema inteligente para estudiar patrones si no se le alimenta. El símil sería, por ejemplo, el servicio de Google Fotos, ¿no? Que hasta hace unos años era gratuito, pero que Google ya ha visto que ha cumplido su demanda de datos y ya empieza a ser de pago porque precisamente era datos lo que quería alimentar su sistema de reconocimiento facial, de reconocimiento de imágenes, y esto mismo pues se puede ver en la industria legal tech, como veremos al final. Se dice que el dato es el oro del siglo XXI y el procesamiento de gran cantidad de datos y extraer valor de los mismos es posible mediante el uso de herramientas legal tech. Machine Learning es en realidad una rama especializada de la inteligencia artificial y consiste en el estudio de la obtención de patrones lógicos mediante algoritmos. Esto bajado al terreno legal y desde la perspectiva de los despachos proporciona como ejemplo un mejor conocimiento de los clientes para conseguir nuevos o para fidelizar los clientes que ya se tengan. Un mejor estudio y preparación de los casos jurídicos que requiere gran cantidad de documentación y, por así decirlo, separar el polvo de la paja buscando el valor en la gran inmensidad de datos como jurisprudencia, ¿no? como argumento de la parte contraria. Los equipos jurídicos que cuenten con mejores herramientas obtendrán también mejores resultados. También en el estudio de resultados, pudiendo aproximarse al acierto de la resolución de sentencias o autos judiciales que se denomina la predicción judicial. Hay determinados países en esta línea que están prohibiendo o están limitando la predicción de decisiones judiciales, como es el caso de Francia. Blockchain o cualquier tipo de tecnología de registro distribuido es una de las tecnologías que más tarde en llegar a todas que hemos visto, pero que ofrece gran cantidad de respuestas a muchos servicios, en especial en el mundo jurídico. Si bien es cierto que blockchain no sirve para todo, donde no hay una solución de utilidad, sobre todo en tecnología en el que el boom, donde nos encontramos con las criptomonedas, los NFTs y la gran capitalización de mercado, ¿no? Que eso sería para otro tema.
Las aplicaciones de este tipo de tecnología del sector legal necesitan de gran cantidad de estudio, pero para destacar alguna de ellas dentro del sector de blockchain son los smart contracts, que permiten la autoejecutabilidad de contratos al cumplirse determinadas condiciones sin necesidad de intervención de un tercero. Siempre digo que la tecnología blockchain es útil cuando falta confianza entre las partes. Y esto, pues, en el mundo jurídico es lo habitual. La posibilidad de certificar todo tipo de procesos, aquí también la trazabilidad, por ejemplo, en documentos o pruebas judiciales o en juntas de accionistas. Hay muchas soluciones de tecnología de registro distribuido de blockchain y, por tanto, LegalTech. En cambio, el último aspecto, ¿no?, que engloba la administración pública va a ser la identidad digital y el futuro reglamento europeo, ¿no?, eIDAS 2, en el que mediante una wallet, ¿no?, tendremos acceso a disposición de información de identidad personal y se facilitará enormemente, ¿no?, los trámites judiciales. Esto es la administración, ¿no?, que hablaremos, que será uno de los retos, ¿no?, que tenemos en LegalTech. Vamos a hablar un poco más en profundidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tecnología disruptiva, una de ellas que más impacto tiene, que va a generar en los diferentes sectores, también en el sector legal. Como decía antes, tenemos que ver las tecnologías disruptivas como un enlace entre todas ellas. Es decir, al cliente no le importa qué tecnología estemos usando, pero sí se complementan entre ellas, será mucho mejor. En Europa se espera que desaparezcan muchos millones de trabajos automatizados, ¿no?, por el uso de la inteligencia artificial. Por lo que el incremento de la automatización de los trabajos por la irrupción de la tecnología artificial no ha hecho más que comenzar. Veremos la conducción automática, el transporte automático de pasajeros, personas, automatización de cadenas de suministro, la restauración, el entretenimiento, es decir, todos los sectores se van a ver influenciados por la irrupción de la inteligencia artificial. Y como no cabe, una solución legal gracias a la inteligencia artificial puede ser, pues, como tenemos el caso de hoy, una solución legal, ¿no? Es decir, si va a afectar a todos los sectores, también afecta de lleno al sector jurídico. Es decir, todos los datos son, pues, un caldo de cultivo para soluciones LegalTech. A ver, perdón, aquí. En la ciencia, es una ciencia nueva y cambiante y tenemos problemas para definir qué es la inteligencia humana, ¿no? Mucho más lo que es la inteligencia artificial. De hecho, existen diversos estudios que constatan que no hay un solo tipo de inteligencia, ¿no?, sino que hay diversos tipos de inteligencia, y la inteligencia emocional, la inteligencia artística, la inteligencia musical, la inteligencia motriz, y todo ello hace que más que complicarnos, ¿no?, la definición de lo que sería inteligencia artificial. Por lo que esta se define generalmente como el intento de imitar las funciones cognitivas humanas utilizando el software, por lo que tenemos dos elementos esenciales, la inteligencia humana y el uso de software. Esto sería lo que compone inteligencia artificial, dando lugar a dos grandes tipos de inteligencia artificial. Los sistemas que piensan como humanos, usando la lógica racional. Este grupo tenemos los que resuelven problemas y aprenden del ensayo-error, y los sistemas que actúan como humanos y actúan racionalmente, es decir, que imitan a los humanos en su apariencia. El pensamiento lógico y racional, de los que hayan estudiado computación o informática, lo entenderán, se rigen por el cumplimiento de unas órdenes específicas, siguiendo la lógica, por lo que está muy lejos incluso de cómo actúan los humanos, cómo actuamos. Estos dos grandes grupos se alimentan de la gran cantidad de datos que hay aquí, y aquí entra en el juego el Machine Learning y el Big Data, como comentaba anteriormente. Especialmente el primero, en lo que se refiere a una lógica racional, tiene un sistema de aprendizaje similar al de prueba y error, ¿no? Es decir, estos sistemas de inteligencia artificial necesitan de una gran alimentación de datos. Continuamos hablando de tecnologías.
No obstante, vamos a ponernos en situación para contextualizar todas las tecnologías disruptivas que hemos estado hablando. Este gráfico contextualiza las expectativas que hay sobre una determinada tecnología, de todas ellas que hemos estado hablando, y la gran utilidad en el futuro, ¿no? Esto no quiere decir que estemos en una etapa muy inicial de lo que podría ser el sector legal tech. Si bien hay soluciones en diferentes tecnologías, estas se encuentran en una etapa muy temprana, ¿no? En el eje horizontal, más a la izquierda, en el nacimiento, el embrión de una nueva tecnología, en la que estaría, por ejemplo, blockchain en 2008, hace ya más de 14 años, ¿no? Habría una información sobre su funcionamiento. Entre 2014 y 2017, blockchain estaría situado en el pico gráfico relativo de las expectativas sobredimensionadas y esperanzas respecto de la tecnología de este gráfico, y el vertical refleja las expectativas que hay sobre una determinada tecnología en un determinado momento, ¿no? Después de la tormenta llega la calma y como hay muchas expectativas muy altas, ¿no?, sobre una determinada tecnología, rápidamente llegamos a una etapa de desilusión por unas expectativas muy altas y en la realidad no concuerde con estas expectativas. Decrece para así realmente esta tecnología tiene productividad o tiende a asentarse. Vemos como prácticamente en 2 años la tecnología de registro distribuido se ha asentado en los últimos años, concretamente correctamente en el mercado. Y ahora estaría un poco más a la derecha, ¿no?, en el gráfico, en los últimos años, en este 2022, y se espera que para 2024 estoy haciendo un símil con la tecnología de registro distribuido. Las expectativas se han adecuado a la realidad y las empresas empezarían a integrar el uso de esta tecnología en sus procesos y la parte más importante, donde se puede ver si esta tiene resultados, ¿no? Y por último, una meseta de productividad y estabilidad en la que las expectativas que ofrece la tecnología llegan a un punto intermedio y el mercado se consolida y el uso de esta tecnología que estemos hablando en concreto se estabiliza. Yo soy muy escéptico, ¿no?, respecto de los chatbots, pero en el gráfico lo sitúa en una etapa muy temprana. Actualmente los legal chatbots no tienen más exactitud que la capacidad de síntesis que la de un buscador, ¿no?, un dispositivo doméstico o un chat de respuestas y preguntas determinadas. Esto no quiere decir, repito, que un chatbot no sea útil para hacer un filtro en esas dudas generales que se lanzan a una empresa, ¿no?, a un determinado despacho jurídico, pues haya un chatbot para delimitar estas cuestiones, ¿no?, pero que se desarrollen con más profundidad, pues necesitan otro tipo de tecnología. Seguimos hablando de algoritmos, ¿no? Es muy famoso los casos en Estados Unidos, ¿no?, de origen afroamericano, ¿no?, que, por ejemplo, el caso de Robert Williams, ¿no?, un trabajador de origen afroamericano que fue detenido en la puerta de su casa por hacer match en una base de datos y pasó más de 18 horas en prisión, simplemente porque hacía un match en la máquina y eso se vio afectado a los derechos fundamentales, ¿no? Y estos algoritmos tienen pues un sesgo principalmente racial, ¿no? Están muy influenciados principalmente por dos líneas, ¿no? Por cómo están codificados los algoritmos, primero, y segundo, por los datos que se le incluyen, ¿no? Y en Estados Unidos vemos cómo está más desarrollado el mercado y vemos cómo ya se producen pues muchísimos problemas por la aplicación de algoritmos, ¿no? Nos encontramos evidentemente con un problema racial y de discriminación per se en la sociedad. Por desgracia también se traducen los algoritmos que principalmente llegan en las noticias de ciudadanos afroamericanos, pero seguramente también se produzcan en países asiáticos donde la inteligencia artificial y el reconocimiento facial están muy extendidos y surgirán problemáticas con ciudadanos de otras razas, ¿no? Igualmente nos encontramos con problemas de género en la sociedad y puede beneficiar a los hombres en detrimento de las mujeres, ¿no? Esto es lo que se denomina el gender tech, ¿no? Es como una solución, es una solución que surge por un movimiento de concienciación para ayudar a reducir estos problemas y a usar la tecnología y en especial la inteligencia artificial para ayudar a reducir las diferencias entre sexos
controlando mediante inteligencia artificial el uso del lenguaje sexista o reduciendo las diferencias de uso de tecnologías para analizar las estadísticas y mejorar el sistema para que sea más equitativo e igualitario. Algunos de los puntos claves que pretenden defender son los derechos humanos, ¿no? Como entraría aquí el caso de la anterior diapositiva, fomentar la igualdad, reducir la posibilidad de sesgos discriminatorios en los datos y modelos utilizados, promover también la justicia para ofrecer mecanismos operados por personas para revisar y apelar y corregir decisiones o acciones tomadas en un sistema de inteligencia artificial. Esto quiere decir que si hay un sistema, por ejemplo, que integra Facebook o que integra Google de reclamaciones, que sea una persona la que en última instancia se pueda apelar, aunque haya un proceso previo de inteligencia artificial. Es decir, identificar todo tipo de datos modelos de representar los sesgos discriminatorios existentes en la base de inteligencia artificial y no tomar decisiones, sino funcionar solo como herramientas para facilitar a las personas esas decisiones, ¿no? Como veremos también en el sector legal. Incluir en equidad, en el aspecto de incluir herramientas para evitar, por ejemplo, persecuciones políticas, espionaje justificado, el uso de datos y también transparencia, ¿no? Transparencia para explicar a los usuarios cómo que interactúan en estos servicios basados en inteligencia artificial en el proceso de decisión de sistemas que les afecten a ellos. Es decir, hay una explicación a la población y al usuario, ¿no? Tanto por parte de las instituciones como por parte de las empresas de cómo son usados sus datos. Y por último, responsabilidades y obligaciones, ¿no? Establecer un sistema de responsabilidades y obligaciones que tengan los algoritmos, es decir, que haya un responsable final en todas estas situaciones. Y garantizar un sistema de responsabilidades y obligaciones para los desarrolladores de algoritmos de inteligencia artificial. El famoso caso del coche automatizado que atropella a una persona y se ha dado en Estados Unidos y hay demandas contra los fabricantes de estos coches. Continuamos con... En cuanto al sector LegalTech, esto es, tenemos tres vías, ¿no? En las que se aportan soluciones. Esto no son divisiones estancas, ¿no? Esto es una foto fija de soluciones que hay aquí en España, ¿no? Pero hay muchas soluciones a lo largo de todo el mundo porque el sector LegalTech, pues digamos que no tiene fronteras más que en el uso de la jurisdicción. Estos no son divisiones estancas que no se tocan las unas con las otras. De hecho, hay soluciones más útiles que van a ser aquellas que integran diferentes sectores públicos y privados. Reconocer las posibilidades no quiere decir que una solución legal tech está muy acotada, no tenga éxito, ¿no? Pues un nicho muy específico da lugar a mucha demanda, pero una solución legal tech que integre varios sectores será una solución más versátil y necesaria. La primera vertiente y más fuerte es la del sector privado, ¿no? que se nos ofrecen soluciones para despachos, particulares, empresas, clientes finales, procuradores, registradores mercantiles, inmobiliarias y, en definitiva, toda la esfera jurídico-privada que exista en una solución tecnológica que facilite o dé respuesta al problema legal. Otra vertiente que existe, aunque no esté tan amplia, ¿no? Que aunque no esté tan ampliada como la primera, como el sector privado, la innovación, como es el sector sabido, la innovación, como es sabido, en la administración, ¿no? Principal es la esfera privada, pero vemos casos en los que la administración, con el uso de innovación poco a poco, con un interés más volcado en el ciudadano, da acceso a través de la tecnología y acerca el mundo jurídico al ciudadano. Dos son las principales motivaciones de la administración para entrar en esta respuesta jurídica y tecnológica al ciudadano. La primera es un mayor ahorro de tiempo en el dinero de la gestión para las administraciones públicas. Y la segunda es un mayor control y fiscalización de las actividades. Por lo que la administración sale ganando, ¿no? en esta respuesta tecnológica por partida doble. Es muy importante aquí la protección de datos, el desarrollo de una normativa de protección de datos, tomando en cuenta el GDPR en Europa. El desarrollo de esta directiva pues afecta, como algunos sabréis, pues afecta a los ciudadanos que fuera de la jurisdicción europea. Tener en cuenta que las demás organizaciones internacionales y organismos supranacionales tienen más incidencia directa en el ciudadano, por lo que una solución legal tech no solo es aplicable a un país, sino a regiones, ¿no? de diferentes países. Y por último, ¿no? en la formación, ¿no? En el sector legal tech es esencial.
Vamos a identificar, por último, los players, quiénes son, es decir, quiénes son, qué son las Legal Tech, quiénes son, dónde surgen y hacia dónde van. Tenemos las startups, un análisis de 27.000 empresas, ¿no? En los últimos 20 años certificó que el 60% de las startups fracasa en los primeros años. Es un hecho que emprender conlleva riesgos, más en situaciones actuales de crisis económica, ¿no? De crisis sanitaria, de guerra, y afectan al sector Legal Tech y a todos los sectores. Gran cantidad de empresas Legal Tech surgen en incubadoras empresariales, proyectos universitarios o los llamados hackathons legales, donde se proponen soluciones legales. Son de tamaño muy reducido en cuanto a personal, teniendo uno o dos integrantes en etapas iniciales. Tenemos la parte de business, tenemos Legal Tech de perfil business, es decir, que son una solución que no tienen un alto componente tecnológico o bien tienen una solución de mercado para el sector legal o bien tienen una gran cantidad de volumen de negocio, pero una solución tecnológica sencilla que la convierte líder en el mercado. Como decía, muchas veces no hay que inventar la rueda, ¿no? para aportar una solución. Luego tenemos las denominadas techis, ¿no? Que tienen un perfil no tanto business, sino tecnológico, y pueden ser soluciones muy buenas tecnológicamente, muy interesantes, muy disruptivas, que están en un proceso de crecimiento, por lo que no han llegado al gran público. Estas son un símil con lo que pasa en las plataformas de mensajería. Todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? en diferentes países, y puede ser que no sea la mejor solución. Sí, a ver. Me parece que se ha pausado la compartición de pantalla. A ver si... a ver. Aquí. No sé si se ve perfectamente la pantalla. Si es así, pues continúo, ¿no? Hablando de las grandes firmas, ¿no? Las grandes firmas son las Big Four, ¿no? En realidad son muchas más y bien usando los propios procesos que el know-how, ¿no? O bien que incubaban la solución Legal Tech, ¿no? Adoptan las Big Four sus propias soluciones para ofrecerlas al mercado. Por último, esta situación de mercado, ¿no? Vemos cómo ha ido evolucionando en la inversión, ¿no? En el sector Legal Tech en los últimos años. Y por último, vemos los retos, ¿no? Que hacen referencia a la administración digital, ¿no? Como mencionaba anteriormente, una administración digital que dé un acceso a digitalización, que dé un acceso, una regulación contundente, una transparencia en los algoritmos, es decir, que haya acceso a los algoritmos y por tanto también la parte impositiva, los impuestos y protección de derechos fundamentales y privacidad. Es decir, la administración digital tendrá que tener... de nada sirve un sector legal tech muy avanzado si la administración no es digital y no da acceso a los ciudadanos y a las empresas. Tenemos la interoperabilidad como otro reto, ¿no? Interoperabilidad entre esas tecnologías, entre esas soluciones Legal Tech. Cuanto más interoperables, cuanto más compartibles entre plataformas sean las soluciones, mejor serán, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad civil y penal dentro de las soluciones Legal Tech. La interacción de humano con máquinas, ¿no? Siempre con un consentimiento informado. La interacción entre máquinas, ¿no? De cuando estas máquinas lleguen a hacer contratos, ¿no? Y se den esas disputas. Y los black box o mecanismos oscuros, ¿no? Que tienen que estar a disposición de los consumidores y ciudadanos. Y por último, tenemos la educación, ¿no? Que es otro reto, ¿no? Cuando hablo de retos, al final es retos o oportunidades, ¿no? Las crisis son oportunidades. Y tenemos la educación, ¿no? Que si una educación, un know-how de cómo usar estas tecnologías, no sabremos y no pues, sacaremos partido, ¿no? Tenemos la implicación de las universidades, la ética, también la discriminación racial o social y el gender tech. Quedo a vuestra entera disposición, ¿no? Para las preguntas y cuestiones, ¿no? que surjan. A ver.
Y bueno, cada uno de los temas, ¿no? Perdón por la velocidad, pero también se verán en el diplomado, ¿no? En la maestría de Compliance y Legal Tech, y se desarrollarán cada uno de los temas, y espero haber acercado cada una de las diferentes soluciones y retos que tiene el sector Legal Tech. A ver, voy a ir leyendo algunas preguntas. ¿Podría darnos un ejemplo? Vale, los primeros son, estoy viendo aquí los mensajes. Nos dice Adriana Zambrano, ¿no? Yo soy abogada independiente, ¿podría darnos algún ejemplo material de lo que estamos hablando para poder observar más concretamente, ¿no? Esa pregunta fue anterior, ¿no? Creo bueno, aquí en esta diapositiva pues hay ejemplos de soluciones, ¿no? Tanto de prueba digital y soluciones, ¿no? Que aportan en este sector. No. También otra pregunta es, ¿se puede asimilar como una organización de información documental? El inicio, en los años 80 del Legal Tech, era grandes conjuntos de datos, ¿no? que aportaban a los despachos, ¿no? Pero eso es evidentemente organizar la información, pero no estaríamos dentro del sector Legal Tech que eso que apuntaba al principio de innovación, los tres pilares: innovación, sector legal y tecnología disruptiva, ¿no? A ver, pasamos a otra pregunta también. Si el gráfico nos muestra la proyección de la mesa de producción, si el algoritmo consideró de alguna manera de eventos de sí, sí, la pandemia, ¿no? Sí, hablando del gráfico en la pandemia. No, este gráfico no tiene nada que ver con la pandemia. Evidentemente no lo podía prever, ¿no? Pero el gráfico que comentábamos anteriormente está, está basado en las expectativas de uso y no tanto influenciado por aspectos reales, sino en las expectativas, es decir, es a futuro y es para analizar los diferentes tipos de tecnología. José Gregorio Morán nos pregunta cómo es el estado del arte de las leyes. Hay tanto cambio y tan rápido diariamente en la tecnología, evidentemente, ¿no? José Gregorio, la tecnología va mucho, ¿no? No digamos ya la realidad, ¿no? La realidad va mucho por delante de la tecnología. Bueno, sí que hay en el ámbito europeo, fue un referente en cuanto a protección de datos, y sí que hay directivas en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a machine learning y el algoritmo, sobre todo esa transparencia de algoritmos, sí que hay normativa y desarrollo de normativa a nivel intracomunitario. Nos pregunta Jairo Guerrero, ¿no? que cuál es la finalidad del ahorro de costos y fiscalización, ¿no? Evidentemente, eso lo comentaba respecto de la administración pública, es decir, la administración pública es importante para el sector Legal Tech, para integrar al ciudadano y para integrar a las empresas en esas soluciones, y es lo mismo que las empresas privadas tienen un ahorro de costes, ¿no? También la administración pública tiene un ahorro, pero no tanto en la interacción con el sector Legal Tech, sino tanto más ligado a esa digitalización de la administración. Pregunta Marisela, ¿no? Hernández, ¿qué proyectos de blockchain son más utilizados para estos casos de Legal Tech? ¿No? Muchísimas gracias, Marisela. Hay mucho, blockchain está irrumpiendo, ¿no? en muchos sectores, ¿no? En el sector de la cadena de suministros, en el sector también de Legal Tech, ¿no? Como es el caso. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, en el caso de juntas de accionistas en las empresas,
hay soluciones LegalTech, soluciones blockchain, tanto para la parte de financiación, es decir, para controlar todos los aspectos financieros y conseguir financiación, las famosas DAOs. Hay soluciones de blockchain y también la participación de los socios y también para llevar una trazabilidad en las soluciones y en los procesos que se lleven, por ejemplo, en un mero conversación entre dos bufetes, dos despachos jurídicos que lleven una conversación, se puede llevar una trazabilidad del proceso, de la casuística y se puede transmitir esa información y teniendo la integridad y seguridad de los datos, y hay muchas soluciones en el apartado de blockchain, ¿no? Nos pregunta Fernanda Bernal, ¿no? Que cuánta relación hay entre seguridad cibernética y LegalTech, pueden funcionar el uno sin el otro, ¿no? Evidentemente, ¿no? La seguridad es un aspecto fundamental en cualquier tipo de tecnología, tanto blockchain. Es por eso que muchas soluciones LegalTech no son tan complejas, sino que usan soluciones muy sencillas, ¿no? Precisamente para preservar esa seguridad de los datos, que es esencial, ¿no? Y más en el sector legal, donde hay documentos de sensibilidad, NDAs, protección de datos, protección de propiedad intelectual, es, si cabe, un paso más en la ciberseguridad. Me parece que quedó alguna pregunta pendiente del principio de Adriana. Sí. Sí, ya están todas. No sé si hay más preguntas o ha quedado alguna. Vale. Pues bueno, espero haber aportado soluciones y evidentemente pues podremos profundizar en cada uno de estos aspectos, ¿no? En la formación ofertada por Real de Business School, y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quedo a vuestra disposición. También, pues bueno, si han quedado preguntas en el tintero, también a través de la organización o a través de LinkedIn podéis hacerme llegar las cuestiones. Muchas gracias.